Mañana es Halloween, pero este es un texto de acción de gracias. Vamos a orar y a pedirle ayuda a Dios. Padre, lo que no sabemos hoy, enséñanos. Lo que no tenemos, por favor, danos. Y lo que no somos, por favor, haznos. Particularmente, haznos un pueblo lleno de acciones de gracias. Que seamos gratos. Haz el Evangelio nuevo, nuevamente en nuestros corazones. Que nos lleve a la adoración. En el nombre de Jesús. Amén. El príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon, estaba compartiendo el Evangelio con alguien y dijo una vez que estaba esta señora muy habladora y dice que empezaba a ver su necesidad del Evangelio cuando le estaba hablando y por la bondad de Dios era conducida al arrepentimiento de la fe y mientras su comprensión crecía, ella dijo, oh Señor Spurgeon, si Cristo me salva, se lo voy a contar a todo el mundo. Habló bien, incluso más allá de su entendimiento, porque como sabemos, los redimidos lo alabarán por toda la eternidad. Hablaremos de Él por toda la eternidad. Y la Escritura nos dice repetidamente que demos gracias a Dios, que nunca olvidemos sus beneficios, como dice el Salmo 103. Pero la ingratitud es a menudo la experiencia de muchos. En un episodio de Los Simpsons, el espíritu de ingratitud impía se expresó con franqueza cuando se le pide a Bart que dé las gracias por la comida. Y dijo, querido Dios, todo esto lo pagamos nosotros, así que gracias por nada. Eso es una ilustración de Romanos 1. Cuando Pablo habla de la depravación de la humanidad, dice, porque aunque conocían a Dios, no le honraban como a Dios ni le daban gracias. O cuando Pablo enumera la lista de pecados de los últimos días, dice, pero entiende esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque la gente será amante de sí misma, amantes del dinero, orgullosos, arrogante, abusivo, desobediente a sus padres, ingrata. El filósofo Snoop Dogg, un rapero, ilustra esto, que nos alabamos a nosotros mismos. Él dice, quiero darme las gracias por siempre creer, darme las gracias. Quiero darme las gracias por creer en mí mismo. Quiero darme las gracias por nunca rendirme. Quiero darme las gracias por no hacerle mal a nadie. Y quiero darme las gracias por no tomarme días de descanso. Bueno, ahí está Romanos 1, claramente. Incluso como creyentes es fácil perder de vista todo lo que Dios ha hecho por nosotros y vivir en este espíritu de descontentamiento o de envidia. Siempre me impresiona, como dice Pablo al final de 1 Tesalonicenses, dice, dad gracias en todo tiempo, porque esa es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo. Eso no significa que nuestras circunstancias son buenas todo el tiempo, pero por el Evangelio tenemos gozo en toda temporada de nuestra vida, por lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque en Cristo ya poseemos más de lo que merecemos. En Cristo tú tienes todo lo que necesitas. La gratitud es un antídoto para tantos problemas espirituales. De hecho, te invito a que leas el libro de Colosenses. Solamente son 4 capítulos. Y nota cuánto resalta la gratitud en este libro. Y me encanta eso porque Pablo le está escribiendo a la iglesia, tratando de convencerlos que Cristo es suficiente,
que no necesitan a Jesús más algo más las religiones místicas. No, Cristo es suficiente. Y una de las formas de combatir el descontento, ese sentimiento que necesitan más que a Cristo Jesús, es cultivar un corazón agradecido. En este pasaje vemos que la gratitud es uno de los signos de la fe salvadora, que la verdadera fe salvadora en Jesús conduce a una gratitud de corazón hacia Jesús. Y vemos esto en la historia de un particular leproso. Primero, vamos a ver 10 leprosos desesperados. Segundo, vamos a ver un samaritano agradecido. Y tercero, vamos a ver un camino de salvación. 10 leprosos desesperados. Primero, leemos que Jesús iba de camino a Jerusalén. A través del Evangelio de Lucas, si no has leído este Evangelio, mencionamos que Lucas está escribiendo a su amigo Teófilo y está escribiendo una historia en orden para que él tenga certeza de lo que ha hecho Jesús. Y aquí le está diciendo que Jesús estaba camino a Jerusalén. ¿Por qué? Porque esa era la misión de Jesús. ¿Qué había en Jerusalén? La cruz. Así nos limpiaría Cristo. Entonces, el libro entero de Lucas es escrito con la sombra de la cruz a la vista. Al principio del libro está en Galilea prácticamente todo el tiempo. Hasta el capítulo 9, hasta el capítulo 19, él va camino a Jerusalén. Y Lucas ya nos ha dado algunas de estas marcas en Lucas 9:51, 13:22 y ahora en el 17:11. Y luego, en el capítulo 19, está en Jerusalén, en el versículo 28. Y luego al final, en el capítulo 22, es acerca de la pasión de Cristo. Entonces, aquí está Cristo en la última etapa de su viaje a Jerusalén. Y mientras viaja, pasa por un lugar no especificado entre Samaria y Galilea. Y allí a lo lejos, nos dice el verso 12, se encuentra con 10 leprosos. Mantenían su distancia debido a su condición. Deben mantener su distancia por su condición. Es interesante esta idea de del espacio aquí en la historia. Están a una distancia y al final el leproso está a los pies de Cristo. Esto es lo que ha hecho Cristo para traernos más cerca de Dios, más cerca de Él. Ahora ya hemos visto una historia de Cristo sanar a un leproso. Esta historia está solamente en Lucas, pero en el capítulo 5 leímos acerca de la lepra y no es exactamente lo que hoy nos referimos como lepra. Cubría una gama de diferentes enfermedades que leemos, por ejemplo, en Levíticos 13. Seguramente que lo leíste esta mañana, ¿no? Levíticos 13. Esto habría sido una condición tremendamente difícil, dolorosa. Un autor llamó la lepra como si fuera muerte en vida. No solamente tenías que lidiar con el problema de salud, sino que también perdías tu familia, tus amigos, tu casa, todo. Y vemos que uno de estos 10 leprosos era un samaritano. Y los judíos y los samaritanos no tenían trato entre sí. Pero aquí particularmente sí estaban juntos porque estaban unidos en una miseria común. Y se han unido a pesar de sus diferencias étnicas. Y vienen a Jesús y dicen, Maestro, ten piedad de nosotros. Y hemos visto la misericordia de Cristo a través de el libro, ¿no? Recordamos el hombre rico que leímos la semana pasada, que le pidió misericordia al padre Abraham. Y más adelante, otros personajes claman por misericordia también. Esto es lo que quieren.
misericordia. Y a menudo la condición se reversa. Dice verso 14. Cuando él los vio, les dijo, y demostrados a los sacerdotes. Y demostrados a los sacerdotes, en plural, porque habían 10 leprosos. Pero a diferencia del leproso anterior, en Lucas 5, Jesús no los toca. Es una sanación desde la distancia. Les dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes, porque para entrar a la sociedad nuevamente tenían que tener un documento de sanidad que le daba el sacerdote. Y cuando iban en camino al sacerdote, fueron limpios. Mientras caminaban, de repente estaban limpios. Es una sanación milagrosa. Es una sanación misericordiosa. Ahora, personalmente creo que es increíble que puedes entrar con tu carro por un túnel de lavado y ves todos estos colores con el jabón cayendo por tus ventanas y en un segundo tu carro está limpio. Pero imagínate esta sensación, que tienes ese tipo de condición. No puedes estar con nadie. Es una muerte en vida. Y de repente tienen perfecta piel. Pudieran estar en la portada de la revista de modelos de piel de esa parte de Israel. No se nos dan los detalles, pero no tienen espejos, así que nos imaginamos a ellos viéndose las manos, viéndose los brazos, maravillados por el hecho que han sido sanados. Ahora, esto es otra de las señales de la era mesiánica. Los milagros no simplemente se lanzan en los evangelios ahí como un cuento, no, hay una historia, una meta historia. Una de las señales que el Mesías vendría era que los leprosos iban a ser sanados. ¿Recuerdas que en Lucas 7, Juan el Bautista no sabe si Cristo es el Mesías? Y le manda a preguntarle. Y Cristo le responde, y de contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios. Los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres se les anuncia las buenas nuevas. Esto es lo que está pasando aquí. Nadie tenía ese currículum, solamente Cristo. ¿Y qué tipo de respuesta debe dar esto? Bueno, debe ser gratitud. Y eso es lo que vemos en el versículo 15 a 16. La respuesta correcta de una fuente sorprendente. Nota. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Este tipo se para en su camino al sacerdote y dice, la inspección del sacerdote puede esperar. Y siente un impulso a volver. Como dice alguien, lo invadió una irresistible emoción de gratitud. Otra persona dice, esa palabra retorno es una palabra favorita de Lucas. Y aquí, en este caso, el acto concreto de regresar es también un símbolo de la conversión a la fe. Esta fe conduce a gratitud. Él tiene que volver. Es llenado, es atacado por un irresistible impulso. Y no puede estar callado más. Dice, alabado sea Dios en alta voz, y cae a los pies de Jesús. En muchas maneras esto nos recuerda la historia de Eliseo, cuando nos habla en 2 Reyes 5 de la historia de Naamán y de Eliseo. Naamán era un líder sirio y aparentemente era un líder militar y tenía lepra. Y esta niña que había sido llevada cautiva le susurró a la esposa de Naamán que si él fuera al profeta Eliseo, si Naamán fuera al profeta Eliseo, que estaba en Samaria en ese momento, podía sanarlo. Entonces Naamán va y Eliseo le dice que haga algo antes de curarse. Le dice que se meta en el río Jordán 7 veces. Y él lo hace y es limpio, es purificado. Y después de hacerlo, vuelve Eliseo para darle las gracias. Y aquí también tenemos a un
forastero viene delante de alguien que es más grande que Eliseo. El Mesías que había sido predicado y proclamado. Y dice con voz alta, es una palabra como de donde nos viene la palabra megáfono. Es fones y megales. Está alabando a Dios con una voz fuerte, como si fuera con un megáfono. Eso a veces nos pone un poco nervioso, ¿no? Creo que es la influencia anglosajona. Hay momentos en nuestras vidas donde no... ¿Qué te haría gritar? ¿Qué te haría clamar con una voz alta? ¿Qué te haría gritar con fuerza? Si alguien, el médico te dice que la operación salió bien, si pasas un examen, alguien paga todas sus deudas. ¿Qué tal si te curas de una enfermedad que te impide ir al templo y estar con tu familia y tus amigos? Una enfermedad que te aleja por completo y te avergüenza. Todo eso es quitado. Por eso este hombre cae delante de los pies de Jesús. Y hermanos míos, nosotros hemos sido sanados de una peor enfermedad que la lepra. Un día tendremos un cuerpo nuevo en la nueva creación. Así que vamos a unirnos a Él en alabanza. No se pone mejor. No puede haber nada mejor que esto. Cristo nos ha quitado nuestro pecado. Hemos sido unidos a Cristo. Hemos recibido gloria futura. Me recuerdo un comercial que veía cuando era niño. Un comercial de cerveza y unos hombres estaban ahí alrededor de un fuego, de una fogata. Y dice el narrador, no se pone mejor que esto. Yo puedo pensar en muchas cosas mejores que eso, pero no se pone mejor que esto en el Evangelio. No hay nada mejor que esto. Nada que se nos pueda dar que sea mejor que lo que Cristo nos ha dado. Así que vamos a darle gracias a Dios. Nota que el leproso le da gracias a Jesús. Es increíble porque la palabra gracias se le dirige a Cristo aquí, no a Dios. Y esto es una señal de su deidad. Un autor se nos dice que nos recuerda que cuando vemos la Escritura, no se nos... para ver lo que estamos llamados a agradecer, a menudo los textos nos invitan simplemente a dar gracias a Dios. No nos dan una razón específica. Y tenemos tantas razones para darle gracias a Dios. No voy a leer la lista que tengo, pero las acciones de gracias siempre son hacia Dios. Y no solamente vamos a estar agradecidos en nuestros corazones, vamos a expresar nuestro agradecimiento. Una cosa es ser agradecido, otra cosa es dar gracias. Gratitud es lo que tú sientes, pero acción de gracias es lo que tú haces. Vamos a sentirnos agradecidos, sí, pero vamos a dar gracias con nuestros labios. Ahora, la sorpresa aquí es que era un samaritano. Una persona increíble que se nos dé como un modelo de piedad. Los samaritanos eran odiados por los judíos. Eran despreciables. Recordamos en Lucas 10, fue la misericordia de un samaritano que contrastó con la indiferencia del sacerdote y del levita. Y ahora vemos la piedad de ese samaritano. El primer samaritano mostró misericordia. Este samaritano da gracias a Dios por su misericordia. Lucas no nos dice por qué el samaritano responde así, mientras los otros 9 no. Pero de alguna manera, así como el buen samaritano, el ex samaritano leproso ve las cosas de otra manera. Y no debería sorprendernos que cuando leemos el siguiente libro de Lucas, Hechos, nos habla de decenas de samaritanos llegando a la fe en Cristo.
se integran al pueblo de Dios. Lucas continúa resaltando la frecuencia con que los judíos rechazan al Mesías, pero los de fuera lo reciben. Recuerda que Jesús empezó su ministerio en Lucas 4 cuando dice que Eliseo sanó a Naamán, que era un sirio, cuando había muchos leprosos en Israel que no fueron sanados. El forastero fue el que recibió la misericordia aquí. Si tú crees que no perteneces, que no eres lo suficientemente cool, que no tienes la formación adecuada, lo que sea, piénsalo de nuevo. Este tipo, puedes decir que era un doble perdedor. No solamente era un leproso, era un samaritano. Y sin embargo, este es el modelo de la fe para nosotros. Este es el modelo para dar la respuesta correcta. Ralph Davis habla de una comparación en Escocia, cuando un ministro estaba molesto porque había orado por avivamiento en su iglesia y en otra iglesia fue donde hubo un avivamiento. Jesús reúne a adoradores improbables. Y esto nos lleva a algunas preguntas, a cuestiones preocupantes sobre la ausencia de gratitud. Solamente 1 de 10 vuelven para dar gracias. Y Jesús pregunta, ¿dónde están los otros 9? 1 de 10 no es bueno. Eso es mi porcentaje de buenos tiros en golf. En el deporte favorito de Dios, el béisbol, 3 de 10 tú eres buenísimo, pero 1 de 10 no es muy bueno. Y lo que Cristo recibe es 1 de 10. Anteriormente Jesús se lamenta por la falta de fe, pero ahora se lamenta por la falta de gratitud. 2 cosas que Jesús espera, fe y gratitud. 2 cosas que atrapan la atención de Jesús, fe y gratitud. Podemos expresar todos nuestra fe y nuestra gratitud a Cristo. Aparentemente los otros 9 estaban más entusiasmados con la sanación que con el sanador. Más con el regalo que con el dador del regalo. Recordamos en Lucas 6, Jesús les dice, en verdad os digo que me buscáis, no porque hayáis visto las señales, sino porque habéis comido hasta saciaros de los panes. A lo mejor los 9 creían que vendrían después a darle las gracias, no sé, pero parece que nunca volvieron a Jesús. A lo mejor tenían un agradecimiento general a la divinidad, pero no estaban asombrados por lo que había hecho Cristo. Y reflejan la ingratitud de sus ancestros Israel, que olvidaron la poderosa obra de Dios. Qué triste y equivocado es amar los beneficios de Jesús, pero no a Jesús mismo. Disfrutar los dones de Cristo, pero no a Cristo mismo. No se encontró a nadie que diera alabanza a Dios excepto a este extranjero, dice. Habían paredes en el templo que separaban a los extranjeros de los judíos. Y ahora fue el extranjero el que vino a darle gracias. Estaba alienado en el templo, pero no está alienado del Salvador, aquel a quien el templo apuntaba. Y este extranjero se convierte en un modelo de fidelidad para nosotros. Creo que la gratitud muchas veces se considera como una opción, pero no una necesidad. Pero debemos recordar que Cristo aquí nos muestra que esto no es una opción. Es apropiado, es una respuesta adecuada. Él dice, ¿dónde están los otros 9? No es algo extra, es una necesidad vital. Eucaristo, la acción de gracias, es la apropiada respuesta a la caris, a las gracias. Es la respuesta adecuada a la gracia de Dios, dar gracias a Dios.
Debo hacer una referencia a Lutero porque mañana es el día de la Reforma. Lutero dice, experimentamos a Dios en de tres maneras. Una vez por todas, una y otra vez, y más y más. Una vez por todas, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, una y otra vez, cada día, y más, al experimentar la gracia en el corazón. Y la respuesta a eso apropiada es darle gracias a Dios. Un fiel leproso, mostrándonos cómo debemos hacer. Jesús ve a este leproso y el leproso recibe una palabra de promesa. Dice, levántate y ve, tu fe te ha sanado. Levántate y vete. ¿Estás bien? Tu fe te ha sanado. Esta frase, tu fe te ha sanado, puede ser traducida, tu fe te ha salvado. Esta palabra es la misma que se usa para la salvación. Tu fe te ha sanado, sí, físicamente, es verdad. Pero Cristo está resaltando que algo ha pasado en el corazón de este samaritano. Su fe es una fe salvífica. Ha sido sanado de la manera más completa. Ha sido sanado por Cristo en su alma también. Puede ser que antes tenía una fe superficial suficientemente para ir al sacerdote, ¿no? Bueno, vamos a probarlo. Pero algo pasó en el corazón de este leproso. Y Jesús le dice, tu fe te ha sanado. Esto pasa 4 veces, esta frase, tu fe te ha salvado o te ha sanado. Lo vemos en el capítulo 7, versículo 50, cuando esta mujer, conocida por un pecado público, entra a la casa y le está dando amor a Cristo por el perdón que ha recibido. Y Jesús le dice, tu fe te ha sanado. Y luego tenemos el caso de la mujer con una hemorragia en el capítulo 8, verso 48, que experimenta el poder de Cristo, la sanidad, y Él le dice, tu fe te ha sanado. Y luego, en la historia de un mendigo ciego, también se le dice lo mismo. Nunca se usa de un fariseo o de un líder judío. Solo se usa con aquellos tachados, pecadores, extranjeros, impuros. Cristo vino para buscar y salvar a los perdidos. Y aquí y nota esto, tú puedes tener un cuerpo sano y sin embargo experimentar la condenación eterna. El propósito principal de Jesús no es realizar milagros, sino ofrecernos una relación con Dios, salvarnos. Anteriormente los discípulos le pidieron a Jesús que aumentara su fe. Y ahora en esta historia nos muestra que la verdadera fe conduce a la gratitud hacia Jesús. Y la semana que viene vamos a ver que el Señor Jesús pregunta, cuando vuelva el Señor, el Hijo del Hombre, va a encontrar fe en el mundo. Entonces, si tú estás aquí y no eres un cristiano, quiero que sepas de este pasaje que Cristo vino a salvar los perdidos. Él toma un doble perdedor aquí, un samaritano y un leproso, y dice, este es el modelo de fidelidad. Lo ha hecho una y otra vez en el Evangelio de Lucas, lo ha hecho en nuestras vidas, y lo puede hacer por ti también. Y si tú eres un cristiano, un creyente, vamos a cultivar un corazón agradecido por todo lo que Dios ha hecho por nosotros en general, pero también por todo lo que ha hecho por nosotros en Cristo en particular. Piensa en todo lo que tenemos en Cristo. No dejes que su gracia se haga tan familiar que que te vuelvas ingrato. Tenemos lo más precioso en el mundo. Tenemos a Cristo Jesús. No lo des por sentado. No dejes de reconocer lo mucho que Él ha hecho por ti. Que todos escuchen esto. Uno de mis grupos de hip hop favoritos. Y en contraste a Snoop Dogg, dice, verdaderamente no hay nada grande que adquirir. Santo, santo, santo. No hay nada más grande que adquirir. Santo, santo, santo es el canto del coro. No hay nada más grande que adquirir. Que nuestras vidas
sean marcadas por gratitud incesante. Aún en nuestro lecho de muerte, un día lo veremos y nuestra fe terminará en vista. Y nuestra fe vamos a ver que nos ha sanado. Nos va a llevar a una nueva creación, nuevos cuerpos, total shalom, total paz, total plenitud. Y podemos darle gracias cuando nuestra fe termine en vista. ¿Y qué día va a ser eso? Vamos a darle gracias a Dios. Señor Jesús, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, cómo nos has traído de la muerte a la luz, de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. Señor, que nunca nos olvidemos de la maravilla de lo que has hecho por nosotros, la identidad que nos has dado. Has removido la condenación, la vergüenza, nos has dado paz, gozo, promesas. Te damos gracias. Al volver nuestros corazones a la mesa, nos recordamos que este es un tiempo que tú nos has dado para nunca olvidarnos tus beneficios. Incrementa nuestra gratitud al preparar nuestros corazones para la mesa. En el nombre de Jesús. Amén.